Vamos a revisar una tomografía de tórax normal. En este caso es un paciente masculino de 24 años sin ninguna patología torácica. Para esto vamos a ver qué fases tenemos. Esta es una fase simple y esta es una fase contrastada. Lo podemos notar por la hiperdensidad que hay en los vasos, que es el medio de contraste. En este caso vamos a utilizar la fase contrastada para revisarla, ya que podemos identificar las estructuras vasculares de una forma muchísimo más fácil. Entonces vamos a irnos hasta lo más cefálico de la tomografía y vamos a empezar con el cuello. Lo que tenemos del cuello, por ejemplo, vemos los vasos cervicales, vemos la tiroides, que siempre es hiperdensa, inclusive en fase simple porque tiene folículos con yodo. Y vamos a empezar por checar los tejidos blandos. Hay que checar que sean continuos, no haya ningún dato de solución de continuidad. Entonces empezamos desde lo más cefálico. Vemos que están continuos. Aquí podemos observar las mamas masculinas. La mama izquierda tiene un poco de más tejido. Continuamos más caudal, vemos que no hay datos de solución de continuidad, no tenemos alguna colección, prácticamente todo está íntegro en tejidos blandos. Podemos revisar lo óseo con ventana ósea, que fue la que modifiqué ahorita. Podemos revisar la cintura escapular, las clavículas, están íntegras, no hay datos de fractura, lesiones líticas o blásticas. Y vamos a ir revisando la columna. La morfología que tiene esta columna es una columna normal. Vemos que no hay datos de patología. Igual los arcos costales no tienen datos de fracturas. Y ventral podemos ver que esta es el aspecto normal de la unión costocondral. Vemos que está parcialmente osificado en algunas regiones el cartílago costal, ya que es una persona joven. Entonces, todos los tejidos óseos se ven completamente íntegros. Cambiamos a ventana de tejidos blandos y podemos ver aquí en las axilas cómo están estas estructuras nodulares. Se trata de ganglios linfáticos. Es normal verlos mientras no tengan un gran tamaño. Estos ganglios axilares son completamente normales. Muy bien. Ahora vamos a revisar los pulmones. Vamos a cambiar a ventana pulmonar. Empezamos desde los ápices pulmonares y vamos a observar que en los espacios pleurales, ya sea de la pleura adyacente a las costillas o al mediastino, no hay ningún dato de ocupación, prácticamente debe ser imperceptible. No hay aire, que sería neumotórax, o colecciones, que sería un derrame pleural. Vemos que solo hay pulmón adyacente a las paredes. De ahí procedemos a ver el parénquima pulmonar, que debe tener este aspecto normal, debe ser un poco más denso que el aire que vemos, por ejemplo, alrededor del paciente. Vemos cómo tiene los vasos pulmonares normales, siempre siguen una configuración lineal, ya sea hacia arriba o hacia abajo o hacia los lados, como este, por ejemplo. Y el aspecto es normal. El grosor de los vasos es mayor entre más adyacente esté al ilio, entre más distal esté, prácticamente ya no vemos vasos. Este parénquima está
normal. Vamos a proceder a ver las estructuras vasculares. Cambiamos a ventana de tejidos blandos y desde aquí podemos ver la vena brachiocefálica izquierda, la vena derecha. Vemos aquí la subclavia izquierda. Esta es la carótida común izquierda y vemos que esta es una variante anatómica, se une a una arteria brachiocefálica común del lado derecho. Aquí podemos observar la vena cava superior, la vena ácigos y vemos como la vena cava superior llega hacia la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasamos al ventrículo derecho. Siempre debe tener menor volumen que el ventrículo izquierdo. Está normal. De ahí vamos al tracto de salida del ventrículo derecho, que sería el tronco de la arteria pulmonar, que está normal. Esta sería la arteria pulmonar derecha, arteria pulmonar izquierda, que entran hacia la circulación pulmonar. Debemos de ver que no haya defectos de llenado, que serían trombos, que no haya aire. Se ve completamente normal. De ahí pasamos a las venas pulmonares que llegan a la aurícula izquierda, que sería esta, y de la aurícula izquierda pasaríamos al ventrículo izquierdo, que siempre debe tener una pared un poco más gruesa. Y aquí vemos el tracto de salida hacia la aorta. Esta sería la raíz de la aorta, que sube, forma el arco aórtico y de aquí vemos la porción descendente de la aorta que entra hacia el abdomen. Tiene un trayecto y un grosor normal. Prácticamente todos los vasos que estamos viendo aquí tienen un calibre completamente normal. Vamos a revisar la vía aérea. Podemos cambiar a ventana pulmonar. Vemos la tráquea. No debe de haber ninguna masa en la pared y debe ser amplia. No debe de haber datos de estenosis. Vamos bajando. Vemos que está libre. Esta es la carina. Aquí vemos el bronquio principal derecho, que es prácticamente horizontal, porque recuerden que estamos en cortes axiales. Y este sería el bronquio principal izquierdo. Vemos que no hay masas y está continuo. Los bronquios, recuerden que solo los debemos de ver adyacentes a los hilios pulmonares. Entre más cercanos sean al mediastino, deben ser visibles. En las porciones periféricas no debemos de ver bronquios. Los bronquios son completamente normales en este paciente. Vamos a revisar que no haya ganglios linfáticos en el mediastino. Prácticamente encontraríamos estructuras como las que veíamos en la axila, pero en los diferentes niveles mediastinales. Vemos que no hay ninguno que llame la atención o de gran tamaño. Este es un ganglio, pero es completamente normal. No vemos ningún crecimiento ganglionar. Hacia el mediastino posterior podemos ver el esófago, aquí detrás de la tráquea, y podemos seguirlo hasta el hiato diafragmático. Aquí sigue, y aquí es donde entra hacia la unión gastroesofágica. Está normal, no hay datos de engrosamiento esofágico. Podemos encontrar en pacientes jóvenes timo remanente, que sería esta porción prevascular. Vean cómo son tejidos blandos. Si cambiamos a ventana pulmonar, podemos ver que es sólido. Esta hiperdensidad es timo remanente por la edad del paciente. En pacientes ya mayores veríamos densidad grasa, como la que vemos en el panículo adiposo de este paciente.
Lo veríamos hacia aquí, que se llama espacio prevascular. Está normal ese timo, no tiene datos de crecimientos. En axial ya vimos que esta tomografía es completamente normal. Podemos revisarlo en otro tipo de cortes. Lo vamos a ver con más claridad aquí, donde vemos que los vasos guardan la configuración que vemos en la radiografía común y corriente. Aquí está la subclavia, vena cava superior, la aurícula derecha y vena cava inferior. Vemos la subclavia, el botón aórtico, la pulmonar, la aurícula derecha, izquierda y el ventrículo izquierdo. Estas relaciones que guarda la silueta cardíaca son normales. En los cortes sagitales podemos revisar las estructuras óseas de la columna vertebral con mayor claridad. Esto es una columna dorsal completamente normal. Vemos algo de la columna cervical. No hay ninguna lesión, más que tal vez algunas lesiones degenerativas que serían normales ya por la edad que tiene el paciente. Aunque sean 24 años, es normal ver ya un poco de esclerosis, pero ninguna lesión que nos llame la atención realmente. Entonces, a grandes rasgos, esto es una tomografía de tórax normal.